how cold is not in her. She's a Ahora avanzamos un poco en el análisis de circuitos de alterna. Vamos a ver el segundo elemento en el cual nos encontraremos mucho al analizar un circuito, y es el elemento de la inductancia. Precisamente un inductor es el elemento físico. Un inductor se denomina bobina o choques, algunas veces es un choque. También es muy utilizado ampliamente. Ahora vamos a definir primero lo que es inductancia y a ver la relación o las relaciones que vamos a encontrar en circuitos de corriente alterna. La inductancia, como tal, su definición es la propiedad, ¿sí?, de un elemento para oponerse al cambio de una corriente eléctrica. Repito, es simplemente la inductancia es una oposición al cambio abrupto de corriente eléctrica. Y eso es algo muy importante, esa es la definición de un inductor. Vamos a ver qué sucede con un inductor cuando se excita en corriente alterna. Recordamos que en un resistor las relaciones de voltaje, tensión y corriente, ¿sí?, o voltaje y corriente, estaban en fase. Sin embargo, en un inductor las vamos a encontrar completamente desfasadas. Y ahorita vamos a ver por qué. Para empezar, la curva en rojo me representa la corriente. La curva en azul me representa la tensión. En un inductor siempre vamos a encontrar esta situación. La corriente, o en este caso, ¿sí?, la corriente se encuentra desfasada 90 grados a comparación de la tensión, ¿sí? Es decir, el voltaje, ¿sí?, está adelantado con respecto a la corriente. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuánto va a estar adelantado? ¿Sí? 90 grados, siempre. Y aquí vemos que la curva en azul ya empezó 90 grados antes de lo que empezó la curva en rojo. ¿Sí? La curva en rojo es la corriente que está desfasada, ¿sí?, los 90 grados, que normalmente estarían así en una resistencia, y en un inductor se va a mover la tensión 90 grados. Se va a adelantar la parte de la tensión, ¿ok? La corriente va a quedar atrasada y relegada 90 grados después. Ese es el primer parámetro. Ahora, ¿por qué se da esto? Recordamos que el inductor es una oposición al establecimiento del cambio, ¿sí?, de la corriente eléctrica, de un cambio abrupto. Como en alterna todo el tiempo la corriente está cambiando, ¿sí?, primero viene en un sentido y luego en el siguiente viaje cambia completamente. Y aparte de que esté cambiando de polaridad, está cambiando de magnitud, ya que es una alterna. Es decir, va en una montaña rusa de lo que es datos. Datos bajos, altos y luego completamente bajos. Entonces es un cambio total. Ahora, ¿qué es lo que hace el inductor internamente? Lo que hace el inductor es, ¿sí?, al momento en que se establece una corriente, ¿sí?, pasará de 0 a cualquier valor, el que ustedes quieran. Pero como está habiendo un cambio de corriente, ¿sí?, si es muy abrupto, se va a oponer más. Si es muy ligero, como en el caso de una sinusoidal, el establecimiento de la corriente va a empezar a oponerse. Entonces digamos que la corriente se va a retrasar. A pesar de que hay un voltaje en el circuito, ¿sí?, ya en el circuito hay un voltaje como tal, ¿sí?, porque yo ya encendí mi circuito y está pasando de 0 a cualquier cantidad de voltios, la corriente, debido a la propiedad de la inductancia, se va a quedar retrasada, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente este elemento lo que hace es oponerse a ese cambio. Entonces es como si llegara un voltaje, ¿sí?, y el elemento inductor todavía se resiste a que le llegue corriente. Entonces, ¿sí?, y como va a existir un cambio y va a haber un cambio, entonces va a empezar a resistir, a resistir y a resistir. Por lo tanto, como dato final, el voltaje que ya aparece va a estar antes o va a aparecer antes. La corriente va a retrasarse debido a la oposición que va a sentir. Y esa oposición precisamente la da la fuerza contraelectromotriz del elemento inductor. Como la fuerza contraelectromotriz depende de lo que es el valor, ¿sí?, o la amplitud y también la frecuencia, ¿sí?, la frecuencia de la señal, ahorita vamos a ver por qué, cabe esperar que encontremos una relación para el inductor. Lo que debemos de grabarnos primero es que la ley de Ohm ya no va a funcionar aquí. Como la fuerza contraelectromotriz me provoca una oposición a la corriente, esa oposición se puede ver como algo muy similar a una resistencia. Sin embargo, no se le llama resistencia, se le llama reactancia inductiva, que es este concepto que va a aparecer aquí. La reactancia inductiva es una oposición
de nuestro elemento al establecimiento de corriente. Y la reactancia inductiva es siempre la misma para elementos bobinas. Sería 2pi por F por L. Esta fórmula es muy importante y hay que grabárnosla en la cabeza. Es tan importante como la ley de Ohm, la fórmula de la reactancia inductiva. Sería 2pi F por L. Entonces esto quiere decir que la reactancia depende de la frecuencia. Es decir, si la corriente cambia con polaridades más rápidas, imaginemos esto, la corriente viene por acá y luego viaja así. Al momento de viajar más rápido, ¿sí?, va a encontrar mayor oposición, porque está cambiando más rápidamente, ¿sí? Entonces, mientras más rápida cambie, el inductor va a oponerse a ese cambio, ¿sí? Entonces va a haber menos corriente por esa oposición perfectamente, ¿sí? Tenemos una especie como de ley de Ohm para los circuitos de inductancia, y es que la reactancia pasa a ser, o la reactancia inductiva se mide en ohms. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje por un elemento inductivo, necesito la corriente por el elemento inductivo multiplicado por la reactancia inductiva. Y de aquí podemos manipular las tres variables, ¿sí? Vemos aquí que la ley de Ohm se aplica. La reactancia se mide en ohmios, la unidad de medida de eso. Y es una oposición al establecimiento de flujo de corriente eléctrica. Entonces ya vimos las ideas principales de un circuito de CA alimentado o alimentado con alterna y expuesto un inductor. Esta fórmula es muy interesante, la vamos a ir viendo más adelante. Ya que vimos en el video pasado que las leyes de Kirchhoff se cumplen en el dominio fasorial, entonces vamos a hablar de combinación de impedancias en serie, impedancias en paralelo y transformación delta Y. Si nosotros tenemos este circuito, el cual hay unas ciertas impedancias en serie, entonces pues nosotros sabemos que la corriente por el circuito se mantiene, siempre va a ser la misma. Eso se puede deducir obviamente por las leyes de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces aquí hacemos suma de tensiones en esta malla igual a 0, lo cual sería la tensión de la fuente o el fasor de la fuente es igual al fasor de este elemento, que sería la tensión 1, de este fasor que sería la tensión 2, más, bueno, todas las tensiones que tenga acá, hasta la tensión B sub n. Ya teniendo la suma de tensiones en eso, entonces nosotros podemos saber que la tensión está dada como la impedancia Z por la corriente I, nos da la tensión. Entonces tenemos que la tensión de la fuente es igual a Z1 por la corriente I más Z2 por la corriente I más hacia esta Zn por la corriente I, donde vemos que es común la corriente I es la misma para todo el circuito. Entonces podemos sacar factor común de esa corriente y nos quedarían todas las impedancias. Entonces tenemos que la relación de B sub F sobre I es igual a la suma de todas las impedancias que tenemos. Y esta es la definición de la impedancia equivalente. Entonces, tal cual como se comportaba antes las resistencias en serie que se sumaban, en este mismo caso se comportan igual. Entonces tenemos que la impedancia equivalente en serie es igual a la suma de todas las impedancias. Listo, ese es el caso en serie. Ahorita el caso en paralelo. Imaginemos que tenemos una fuente de corriente y tenemos, n impedancias en paralelo. Entonces podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff, la suma de corrientes en el nodo igual a 0. Entonces, haciendo la suma de corrientes en ese nodo, tenemos que la corriente I sub F es igual a las corrientes que se están yendo por las ramas. Entonces la corriente I sub F es igual a todas las corrientes I que van por sus ramas. Entonces esas corrientes se pueden expresar en función del voltaje que tenemos acá. Como el voltaje es el mismo para todos los elementos en paralelo, entonces la corriente I1 va a ser igual a ese voltaje sobre la impedancia Z1 más el valor del voltaje que tiene esta impedancia, que es B, sobre la impedancia Z2, y así sucesivamente para todas las corrientes. Vemos que la tensión es la misma en todos los elementos, entonces se puede sacar factor común de esa tensión. Y la relación de I sub F sobre la tensión B, pasando este B a dividir, es igual a 1 sobre la impedancia equivalente, que esto es igual a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Zn.
que es la misma relación que teníamos para las resistencias en paralelo. Entonces se comporta igual, la impedancia y las resistencias en serie y en paralelo se comportan de la misma forma. Entonces esto se puede expresar de otra forma. 1 sobre Z equivalente es lo mismo que la Y equivalente, y es igual a 1 sobre Z1, que es el mismo Y1 equivalente. 1 sobre Z2 es igual a Y2, así sucesivamente hasta 1 sobre Zn es igual a Yn. Entonces esta es una forma de expresar más fácilmente los elementos en paralelo. Se puede hacer de esta forma o de esta forma acá, es la misma cosa. Entonces ya sabemos cómo se pueden hacer los elementos en paralelo y los elementos en serie. Se cumple igual que en el caso con la resistencia. Este video, al igual que el anterior, pues tenemos que encontrar una impedancia equivalente entre los dos terminales. Si tenemos este circuito que nos están entregando acá y nos dicen que el circuito pues está a una velocidad angular de 10 radianes por segundo, está sometido a esa velocidad angular. Entonces, pues lo que tenemos que hacer, como ya saben, es pasarlo al dominio de la frecuencia. Entonces saben que los condensadores se convierten sobre 1 con J omega C, 1 sobre J omega C, y los inductores es J omega L. Entonces eso hacemos, convertimos este 2 milifaradios, lo convertimos por medio de la ecuación del condensador y nos queda esta impedancia, el 20 de la resistencia queda igual, este inductor que pasaría a 20i y este condensador pasaría a ser menos 25i y esta resistencia 50 ohms. Si nosotros miramos, estos dos elementos están en serie, entonces sería 20 menos 50, sería la suma de los dos, entonces sería 20 menos 50i. Igual estos dos términos están en serie, entonces sería 50 más 20i, 50 más 20i, y ya vemos que estos dos elementos, estas dos impedancias quedaron en paralelo, entonces se puede hacer 1 sobre Z equivalente, que es 1 sobre 25i, más 1 sobre 50 más 20i. Y operando eso y despejando el Z equivalente nos da 12,37 menos 23,76 y es la impedancia de estos dos términos en paralelo. Ya después de tener esos dos términos en paralelo nos queda este y este elemento en serie y ya lo único que tenemos que hacer es sumarlos. Al sumar los dos elementos nos da 32,57 menos 73,76 y esa es la impedancia entre los terminales del circuito que teníamos acá. ¿Qué significa esa impedancia? Que esa impedancia es lo mismo que tener todos estos elementos conectados en esa disposición. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.